te amamos, Padre. Señor, en esta noche queremos orar. Orar, Señor, para que sea tu palabra, Señor amado, ministrando nuestro corazón. Padre, yo te ruego que tú prepares cada corazón, Señor, aún mi corazón. Señor, para que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, rompiendo, Señor, toda estructura en nuestro corazón. Padre, necesitamos, Señor amado, necesitamos de ti. Y hoy pedimos que nuestro corazón, Señor, pueda recibir lo que tú ya has preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, te damos la gloria y te damos la honra a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Puedes tomar tu lugar, hermano. Dios te bendiga. Buenas noches. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Aleluya. Querían quedarse a festejar el superclásico, ¿no? Ni idea quién ganó. ¿Quién ganó? Gloria a Dios. Bueno, pero estamos en la casa del Señor porque necesitamos de Él. Bien, una de las cosas que uno puede entender en la vida es que necesita de Dios, constantemente necesita de Dios. Y necesita de su palabra, necesita de su presencia. Y yo entiendo que en casa lo buscamos, que estamos, pero yo creo que no hay nada más lindo que estar entre hermanos. Bien, yo sinceramente hacía 2 semanas que no venía al culto porque el domingo pasado no vine. Me tomé el día, nos fuimos a descansar con mi señora y sinceramente extrañábamos la iglesia y extrañábamos a cada hermano. Y es importante, bien, es importante estar en la congregación, estar con los hermanos y poder disfrutar cada culto juntos. Amén. Y yo hoy te quiero hablar de algo muy importante que el Señor hablaba en mi corazón. Ayer se lo compartí también a los hermanos en Villarrosa, estábamos con el pastor Juan también, con Pedrito. Éramos un grupo muy reducido, pero Dios estaba en medio de nosotros y recibimos la palabra de parte de Dios. Y saben que una de las cosas que me ponía a pensar esta semana es sobre la vida de Cristo. Jesús, si nosotros podemos ver las Escrituras, vivió 33 años. ¿Bien? ¿Cuántos lo sabían eso? 33 años. 30 de los cuales estuvo como anónimo trabajando en una carpintería. O sea, Jesús trabajaba. Vieron que muchos cristianos dicen, no hay que trabajar, hay que trabajar. Jesús trabajaba y daba el ejemplo. Estaba en la carpintería esforzándose todos los días, sujeto a su padre, trabajando. Bien, y uno puede ver a través de la Escritura varios momentos donde Jesús, o cosas que sucedieron en la vida de Jesús. Bien, como por ejemplo cuando se apareció en el templo, bien, y él le gustaba mucho escuchar o hablar con los escribas de ese tiempo, con los religiosos, iba, debatía lo que decían las Escrituras, bien. Y una de las frases que el Señor dijo cuando tenía 12 años, bien, que quedó muy marcada, y muchos de nosotros las conocemos, fue: en los negocios de mi Padre es necesario estar. Bien, Jesús ya de 12 años estaba en los negocios de su Padre. Así que los que tienen menos de 13 años no tienen excusa. Bien, Jesús decía, yo a los 12 años estaba él, decía, es necesario estar en los negocios de mi Padre. Bien, y pasó la vida de Jesús hasta el momento donde dice la palabra de Dios que apareció Juan el Bautista predicando en el desierto, bien, preparando el camino para el Señor. Y el Señor apareció de un momento a otro y Juan lo señaló en ese momento y dijo, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, mas Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La primera aparición en escena de Jesús, bien, donde la profecía se venía cumpliendo de su vida. Profecías que mucho más antes habían sido dadas por distintos profetas, por Isaías, por Jeremías y demás. Muchos habían profetizado el momento donde el Señor estaba apareciendo en escena. Y cada profecía de Él se iba cumpliendo al pie de la palabra. Bien, nosotros podemos leer en el Salmo 40, donde la palabra de Dios dice, Salmo 47, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cada cosa que estaba escrita de Jesús se estaba cumpliendo a través del tiempo. Todas aquellas personas que estaban alrededor de él lo veían y cada profecía se iba cumpliendo. Bien, pero
no solamente habían sido profecías buenas, ¿no? Porque dice, bueno, el que venía y bautizaba con Espíritu Santo y fuego, gloria a Dios. También habían profecías sobre el dolor que Cristo iba a pasar. Si nosotros podemos leer Isaías 53, el padecimiento de Cristo, bien, camino a la cruz del Calvario, también estaba escrito, también estaba destinado a ese momento. Jesús no solamente estuvo destinado a vivir en una gloria, bien mostrando milagros, señales y prodigios, sino que también la palabra de Dios nos dice que Jesús también estuvo destinado al sufrimiento, al padecimiento. Bien, y yo me quiero imaginar esta situación. Yo no sé a cuánto le gusta pensar. Ninguno piensa. Gloria, le gusta pensar a la hermana. Gloria a Dios, piensa, usa las 2 neuronas. ¿Quién más? Gloria a Dios, el pastor las usa seguro. Entonces, a mí me gusta imaginar las situaciones. Cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que empezar a imaginar las situaciones o las cosas como son. Y una de las cosas que me ponía a pensar es imaginarme que Jesús nació con la idea de cómo iba a morir. Él sabía desde el primer momento cómo iba a morir, de qué manera iba a morir, qué era lo que iba a suceder en su vida. Porque nosotros quizás conocemos la historia y gloria a Dios, la conocemos mucho y lo damos por hecho, muchas de las cosas que sucedieron en la vida de Cristo. Pero entender que Él sabía las cosas que iban a suceder en su vida, las cosas que iba a padecer, lo que estaba destinado para Él, me imagino que habrá sido un gran peso en su corazón. Él tuvo que sacarse ese peso en su corazón para poder cumplir con la voluntad de Dios sobre su vida. Bien, entonces, es una de las cosas que uno se tiene que poner a pensar, porque más allá de que Él era Dios, tenía su parte humana. Bien, era carne y hueso, y también había cosas que sucedían en su corazón. Y Jesús nació con la idea de que ya sabía el lugar donde iba a terminar su vida terrenal. Es como aquella persona que va al médico de un momento a otro y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Te quedan 3 meses de vida, tenés una enfermedad terminal. De acá a diciembre se acabó tu vida. Entonces, hay cosas que empiezan a suceder en el corazón de una persona. Hay cosas que empiezan a suceder en los pensamientos de una persona por saber lo que va a acontecer. Bien, entonces nosotros no podemos pasar por alto esto. Bien, la noticia de saber determinada profecía generaba un peso en el corazón de Jesús. Y yo me imagino que cada vez que Él miraba la cruz, decía, bueno, ese va a ser el lugar donde voy a morir. Ahí me van a crucificar. Él le sucedía en su corazón, porque Él pasó su vida sabiendo dónde iba a terminar su vida terrenal. Pero hay una de las cosas que a mí también me llama la atención, porque cada uno de nosotros debe aprender de la vida de Cristo, de las decisiones de Cristo. Y Jesús pasó su vida de pasar 30 años en un anonimato, tener 3 años de ministerio y terminar colgado en la cruz del Calvario, pero al final de sus días sus últimas palabras fueron, consumado es. O sea, hecho está, vine a hacer lo que tuve que hacer. Jesús terminó con lo que había sido destinado para Él, con la voluntad del Padre para Él. No sé si ustedes me logran entender en esta noche, pero si hay algo que nosotros debemos entender como hijos de Dios, es si sabemos para qué vivimos y hacia dónde vamos. Nosotros tenemos que aprender a vivir el Evangelio de esa manera. ¿Para qué vivimos y hacia dónde vamos? Aleluya. Y una de las cosas que nos va a hacer saber para qué vivimos y hacia dónde vamos es simplemente dónde nuestro corazón está enfocado. ¿Dónde está enfocado? Yo quiero que me acompañes al libro de Hebreos capítulo 12. Aleluya. La palabra de Dios dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esto, del fundamento del Evangelio, de la pasión de Cristo y el corazón de Cristo, para cumplir o terminar de cumplir la voluntad de Dios en su vida terrenal. Bien, y la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar enfocados mirando a Jesús, mirándolo a Él. Y que las mismas cosas que a Dios le interesan deberían ser las mismas cosas que a nosotros nos deberían interesar. Un corazón enfocado en Cristo es un corazón que le interesa lo mismo que le interesa a Dios. Pero para poder tener un corazón enfocado, nosotros debemos entender varias cosas que pueden llegar a suceder o decisiones que nosotros debemos tomar. Y lo primero que debemos entender es que para tener un corazón enfocado es necesario despojarse. Es necesario despojarse. Alguien que no está decidido a despojarse no puede enfocarse en Cristo. No puede enfocarse en Cristo. Necesitamos tomar la iniciativa y la determinación de enfocarnos. Porque al nosotros despojarnos de ciertas cosas y enfocarnos en Cristo, vamos a poder tener la mirada clara, el camino preparado. Si una persona no decide en su corazón despojarse, sinceramente nunca su vida va a estar enfocada en Cristo. Nunca su vida va a estar enfocada en Cristo. Aleluya. En el libro de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto es algo muy importante. La primera decisión que tenemos que tomar en esta noche es despojarse. ¿Despojarse de qué? De todo lo que nos aleja de Cristo, de todo lo que nos desenfoca de Cristo. Porque nosotros podemos ver que muchos están dispuestos a seguir, a estar, pero pocos estamos dispuestos a despojarnos totalmente y a enfocarnos, a estar dispuestos a despojarnos de todo lo que Dios nos pida. Hoy, mañana, pasado, la semana que viene, cada momento de tu vida vas a tener que entender que te vas a tener que despojar. Te vas a tener que despojar. Porque es la vida cristiana. Cada día de nuestra vida tenemos que despojarnos de ciertas cosas. Y la palabra de Dios nos habla claramente de qué. Una es del peso y otra es del pecado. Aleluya. Nosotros podemos ver que cuando la Biblia se refiere a peso, se refiere quizás a cosas que no son tan malas, pero terminan gobernando un corazón. Terminan gobernando por completo un corazón. Y eso conlleva un peso, y cuando uno tiene un peso encima, está desenfocado. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un campamento, y el pastor Juan hizo el mismo ejemplo, y puso 2 chicos arriba mío, bien, y caminaba, y claro, mi mirada estaba desenfocada porque había un peso detrás de mis espaldas, lo cual no podía llevar. Y muchas veces nosotros cargamos con ese peso, y ese peso nos desenfoca. Nos desenfoca del verdadero propósito. Nos desenfoca de donde Dios nos quiere tener. Nuestra mirada clara mirándole a Él. La Biblia dice, pongan los ojos en Jesús. Yo quiero que vos mires la cruz un momento. ¿Qué significa eso para vos? Mirá. Está linda con el LED azul. Gloria a Dios. Pero mirando la cruz vamos a poder entender ciertas cosas que a nosotros nos desenfocan la mirada de Cristo y de lo que Él verdaderamente quiere hacer en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de peso, nos referimos al deseo de vida, al deseo terrenal del corazón, al deseo de vivir. Todos quieren vivir su vida 100%. Y
¿saben qué? Al querer vivir nuestra vida 100% nosotros, nos olvidamos de algo muy importante. El Señor es el dueño, el Señor y el amo de nuestra vida. El Señor es el dueño, el amo, y lo vuelvo a repetir, el Señor de nuestra vida. O sea, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. No podemos hacer lo que nosotros queremos. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, no hablamos de que la voluntad de la persona sea anulada y que no puedas hacer más nada sin él. Hablo de que cada decisión de tu vida debe estar dentro del plan y el propósito de Dios. Pero cuando un corazón está desenfocado, su vida, su propósito está totalmente desenfocado porque no está mirando a Cristo. Entonces nosotros debemos entenderlo primero. No podemos hacer lo que queremos. No podemos llevar nuestra vida como nosotros queremos. Él debe ser el dueño y el amo de nuestra vida. El dueño y el amo. Porque ¿saben qué? Nosotros cuando leemos la Biblia somos re vivos, ¿no? Porque siempre agarramos las profecías lindas, ¿no? Agarramos Jeremías 1:5 y decimos, desde el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios, voy a ser misionero, Dios me va a llevar a todos los países, a todas las provincias, voy a estar, gloria a Dios. Tomamos la palabra y decimos, gloria a Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Hechos que se apareció un profeta y le dijo a Pablo, ¿de quién es este cinturón? Bueno, este cinturón, el cual, del hombre que sea este cinturón, este hombre va a padecer, va a subir a Jerusalén y va a padecer. Entonces nosotros podemos ver el contraste de dos profecías, porque Dios ya destinó algo para nuestra vida. Y tenemos que entender que hacer la voluntad de Dios, estar enfocados en Cristo, muchas veces no va a ser lo que nosotros querramos. El apóstol Pablo dijo, no importa si subo a Jerusalén. Yo estoy dispuesto no solamente a subir a Jerusalén y a padecer, sino a morir por la causa de Cristo. Ese es un corazón enfocado en Cristo. No le gustaba solamente recibir lo lindo. No decía, gloria a Dios, esta profecía que el Señor me dio, que el año que viene voy a tener una novia o un novio. Aleluya, gloria a Dios. Voy a tener lo que quiero, lo que anhelo, el trabajo que quiero. No. El profeta le dijo, vas a padecer, vas a subir a Jerusalén y vas a caer en manos de los gentiles. Pero la actitud de este hombre fue tremenda. Porque él entendió que él no era el dueño de su vida, él no era el amo de su vida, sino que el Señor gobernaba cada momento de su vida, aun cuando le toque padecer, aun cuando le toque sufrir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay deseos de vida que gobiernan gran parte de nuestro corazón, vida y tiempo, vida y tiempo. ¡Aleluya! Nos desenfocan la mirada de Cristo. Y nosotros podemos ver varias cosas que hoy están gobernando el corazón, no solamente del mundo, sino también el corazón de la iglesia. Y una de las cosas es que nosotros no podemos caer en el deseo materialista. El deseo materialista de querer tener todo. De querer tener todo. Muchas personas quieren vivir su vida, pero queriendo tener todo y enfocan su vida en estar bien. En pasar un buen momento, relajado, pero se olvidan de Cristo. Aleluya. Y yo quiero que me acompañes a 1 Timoteo 6, 9, 10, donde la palabra de Dios nos explica esto que sucede cuando una persona tiene un deseo materialista en su corazón y solamente busca el dinero en su vida. 1 Timoteo 6, 9, 10. Aleluya. 1 Timoteo 6, 9, 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tener un deseo materialista en el corazón genera un peso de querer tener la economía perfecta. Y yo no te estoy hablando de que no trabajes, de que no prosperes, pero cuando tu corazón se desenfoca de Dios, algo está sucediendo. Cuando el corazón se desenfoca totalmente, se genera un tropiezo delante de Dios. Entonces nosotros debemos entender
que tenemos que estar enfocados en Cristo. Un corazón con un deseo materialista termina siendo un corazón lleno de afán, lleno de ansiedad, lleno de inquietud. No tiene paz en su vida. Y un corazón que no tiene paz no está enfocado en Cristo. Su corazón no tiene paz. Vive en una constante inquietud. Y su corazón no puede enfocarse en lo que Dios dice, en lo que Dios promete. Entonces nosotros debemos entender que muchas veces ese peso se carga en nuestro corazón. Y vivimos de esa manera. Y es necesario despojarnos de ese peso. Despojarnos. Aleluya. Aleluya. Podemos ver a través de la palabra de Dios que el peso puede ser causado por personas que solamente tienen el deseo del logro personal. Muchos desvían su mirada por obtener el éxito terrenal y se desenfocan de Jesús. No tiene nada de malo ciertas cosas, pero cuando eso interfiere en tu vida con Cristo, cuando eso genera un tropiezo en tu camino, sí tiene algo de malo. Te desenfoca de Cristo, anula tu visión hacia Cristo, anula tu mirada hacia Cristo. Y terminás queriendo concretar tus sueños, dejando de lado el plan y el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que nacieron con un plan y un propósito delante de Dios? Porque me miran medio raro. Todos nacimos con un plan, sea el plan que sea, Dios ya destinó algo para cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos entender que muchas veces por buscar el logro personal, el éxito personal, nuestra mirada se puede desenfocar de Cristo. Y nosotros debemos mantenernos en vínculo con Cristo y en vínculo con nuestro servicio a Dios. Bien, con nuestro servicio a Dios. Porque muchos piensan que pierden tiempo dentro de la iglesia. Pero nosotros, Dios nos llamó a servirlo a Él. No perdemos el tiempo. Estamos sirviéndolo al Rey. Y un día vamos a tener la recompensa de parte de Él. Aleluya. Yo quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Y que la Biblia nos dé un ejemplo también del apóstol Pablo, que nos enseña mucho a cada uno de nosotros. Aleluya. Imagínense que el apóstol Pablo era un fariseo perfecto. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos. O sea, en cuanto a la ley dice que era irreprensible. Bien, o sea, era un hombre de renombre, el cual podía llegar a tener mucho éxito en la religión. Había muchas cosas que para él eran ganancia. Pero cuando él se convierte al cristianismo, cuando se encuentra con Cristo, lo que era ganancia en un momento para él termina siendo pérdida. ¿Por qué? Porque los mismos a los cuales él lo exaltaban a él, los mismos lo perseguían para matarlo. El evangelio era persecución. El evangelio sigue siendo persecución. El que no padezcamos persecución es porque muchas veces no mostramos el verdadero evangelio. Y no podemos caerle bien a todos. No como compartía el hermano. No podemos caerle bien a todos. Entonces, cuando uno vive el verdadero evangelio, sí hay fricción, sí hay algo que empieza a suceder. Y la Biblia dice, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es tremendo lo que dice este hombre. Es tremendo. Porque cuando él se encontró con Cristo, yo quiero que vos puedas entender esto, él era un hombre importante. Y todo lo que para él era ganancia, terminó siendo pérdida. Pero él dijo, por amor a Cristo, por seguirlo a Él, por entender qué propósito tiene con mi vida. Por eso, por el amor que tenía a Cristo, se despojó de todo lo que era ganancia para su vida.
Y cosas empezaron a suceder en cuanto a su visión de la vida. Cuando él se encuentra con Cristo, cambia el enfoque de su vida, cambian sus prioridades, cambia su propósito y cambia la dirección de su vida. Todo cambió porque se encontró por la excelencia, esto es tremendo, escuche por favor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el cual lo he dejado todo y lo tengo por basura. ¿Saben que cuando uno puede entender esta palabra, logra entender que muchos no conocen a Jesús y no pueden decir lo mismo? Muchas veces no podemos decir lo mismo, porque en verdad no conocemos a Jesús como lo conocía este hombre. Toda su vida cambió, toda su vida, todo el enfoque de su vida cambió, porque algo sucedió en su corazón. No puede suceder o no puede pasar lo mismo en nuestro corazón después que nos encontramos con Él. Algo cambia en nuestra vida, algo cambia en nuestro corazón. Ya no sos el perseguidor. Ya ahora caminás de otra manera. Tenés un cambio radical en tu vida. No solamente de tu vida diaria, sino de tus prioridades, de tu tiempo. De lo que el Señor quiere para vos. No para la iglesia, para vos, para mí. Es Dios con cada uno de nosotros. Aleluya. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, un poquito más atrás, la Biblia dice algo tremendo, tremendo. Palabras del apóstol Pablo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Aleluya. El apóstol Pablo tenía su vida enfocada, primero, en decir, si yo muero, qué bueno, me voy con Cristo, se acabó. No tengo que ir más a la iglesia, no tengo que mirar más a los hermanos. Imagínense, ese era el pensamiento. Dice, pero si me quedo, bueno, voy a venir a la iglesia, voy a soportar a los hermanos y voy a hacer en beneficio de la obra. Su vida se trataba de dos cosas: morir para irse con Cristo y vivir para la obra de Dios. En beneficio de la obra. Aleluya. Esta era una persona que se había encontrado con Cristo. ¿Cuántos se encontraron con Cristo? Aleluya. La persona que logra entender que su prioridad es solamente que el propósito de Dios se cumpla, su vida, su visión cambia. Su vida debe ser destinada solamente a lo que Dios quiere. Es una persona que está anulada a su voluntad. Dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios hará lo que tenga que hacer con mi vida. Él decía, si yo quedo vivo, es en beneficio de la obra. En beneficio de la obra. Un hombre que solamente tenía su corazón para formar parte del propósito de Dios, para formar parte de la obra de Dios, y no le interesaba otra cosa. Y ese tiene que ser nuestro sentir, nuestro sentir. Si nosotros nos ponemos a pensar en cada misionero no es que el misionero le damos la plata y porque es un pobrecito, ¿no? Porque a veces tenemos así, le damos la plata porque es un pobrecito que está allá en el campo. El misionero dejó toda su vida para servir a la obra de Dios. Así como cada persona que es llamada a servir a Dios, deja toda su vida. Su vida se enfoca en servir a Dios donde esté. Esté en la iglesia, esté en su casa, esté en su trabajo. Su vida está enfocada en que en la obra de Dios, en que el evangelio se propague, se extienda. Bien, entonces nosotros debemos entender el evangelio de esta manera. ¿Para qué vivimos y hacia dónde vamos? ¿Para qué vivimos? Porque muchos quisiéramos estar delante del Señor el día de mañana y que el Señor nos diga, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y venía una vez por mes a la iglesia. ¿Se entiende? Y siempre estaba ocupado, o siempre tenía una excusa, o siempre había una razón para evadir, para correr lo que Dios quería hacer en su vida.
No podemos esperar grandes recompensas si no estamos dispuestos a dar de nosotros, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Aleluya. El corazón del apóstol Pablo era un corazón enfocado en Cristo, enfocado en el plan de Dios, enfocado. Sea lo que sea que Dios quería hacer con su vida, él estaba dispuesto a vivir para Él, a vivir solamente para Él. Aleluya, aleluya. Nosotros podemos ver que muchas veces el peso se genera en nuestro corazón por ciertas relaciones o vínculos tóxicos que tenemos en nuestra vida y que desenfocan nuestra mirada de Cristo. Bien, nosotros debemos entender que muchas relaciones, muchos vínculos en nuestra vida también pueden desenfocar nuestra mirada de Cristo. Muchas personas por una relación, por un amor, por algo que sucede en su corazón, terminan desenfocando su mirada de Cristo. Muchas personas por querer agradar a otras terminan desenfocando su mirada de Cristo. Ahora, ¿está mal tener un vínculo? ¿Está mal tener una relación? ¿Está mal? No está mal mientras esté acorde a la voluntad de Dios y mientras esté en el propósito de Dios. Ahora nosotros debemos entender que no está mal mientras eso no interfiera y no sea un tropiezo para nuestra vida. Nada en la vida de Jesús llegó a ser un tropiezo, ni siquiera su propio discípulo. Él le dijo a Pedro cuando lo quería estorbar, cuando él empezó a contar que iba a padecer en la cruz, él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y muchas veces cargamos con tropiezos en nuestra vida, con personas que son tropiezos de verdad. Y no logramos entender que nuestra mirada tiene que estar enfocada en Cristo. Porque la influencia del mundo, la influencia de Satanás, quiere gobernar el corazón del hombre que decide servirle y llevar su mirada a Cristo, quiere desenfocarlo de él. Entonces nosotros debemos aprender a elegir sabiamente quién está a nuestro alrededor. La Biblia dice, júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios y tendrás quebrantamiento. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a elegir. Aleluya. Aquellas personas que son de tropiezo para tu vida, para el propósito, para tu relación con Dios, es necesario que las saques. Yo siempre le cuento a los muchachos en el discipulado. Yo cuando recién me convertí, habían personas que me iban a buscar a las 1, 2 de la mañana a mi casa. Y muchas veces me seguían, o sea, queriendo influenciar en mi vida, y yo terminaba cediendo a juntarme con ellos, a pasar un tiempo, y empezaba a causar tristeza en mi corazón. Hasta que un día tomé la decisión y empecé a echarlos de la vereda de mi casa, literalmente de esa manera. No a decirles, no quiero más que vengan. Entonces, cuando una persona logra entender esto, que hay relaciones y vínculos tóxicos que contaminan el corazón, que contaminan nuestro corazón, que terminamos siendo un tacho de basura para otra persona, ahí es donde debe entender que la relación se tiene que cortar. Tenemos que entenderlo, iglesia, porque el propósito de Dios muchas veces está en juego por una relación, por una persona. Y si una persona no logra entender esto, no puede vivir enfocado en Cristo. Si una persona no te edifica, si una persona te es de tropiezo, es necesario que la saques de tu camino. La Biblia dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, mas todo no me edifica. Y si hay algo que no conviene y algo que no edifica, lo debemos correr. Lo debemos correr. ¿Es una decisión importante? Sí. Pero todo tiene que sumar al propósito y al plan de Dios que tiene con tu vida. Si querés que el plan de Dios se cumpla en tu vida y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, vas a tener que tomar decisiones. Aleluya. Lo segundo que podemos ver en la palabra de Dios, no solamente que debemos despojarnos del peso, sino también del pecado. Bien, y el pecado desenfoca totalmente el corazón del hombre, totalmente. Hay varias cosas que anoté que causan el pecado en el corazón de una persona. Una es que el pecado cautiva el corazón de la persona, lo seduce y lo enamora. El pecado cautiva el corazón.
Cuando una persona se empieza a sentir cautivada por ciertos deseos que empiezan a gobernar su corazón, es porque el pecado está gobernando su corazón. Y esa mirada va a estar totalmente desenfocada de Cristo. Lo segundo que podemos ver es que el pecado cauteriza el corazón y la mente del hombre. Cuando la palabra de Dios habla de cauterizar, hace entender que la persona pierde toda sensibilidad a su conciencia y a la convicción del Espíritu Santo. O sea, esa persona, lo que muchas veces llamaba cosas que estaban mal, ya no están tan mal, ya las empieza a ceder en su vida. El pecado empieza a cauterizar la mente y el corazón de la persona, porque empezó a perder su sensibilidad, anuló su conciencia, le puso un stop, la apagó y no se deja más convencer. El pecado cauterizó. Un corazón cauterizado es un corazón desenfocado de Dios. Es un corazón que está desenfocado. Debemos despojarnos del pecado. No se puede negociar con el pecado en ninguna manera. Aleluya. El pecado nos ciega. Perdemos la visión hacia Cristo. Muchas personas terminan siendo cegadas en su visión hacia Cristo. Porque el pecado los ciega. La práctica, lo que practica diariamente y no logra que el Espíritu Santo lo convenza y no se arrepiente de lo que hace, esa persona termina cegada en su visión. Todo el tiempo, desde el momento que se levanta hasta el momento que se acuesta, está pensando en eso. El pecado ciega el corazón del hombre y muchos deseos se transforman en algo que gobierna el corazón. Si hay cosas que nos despertamos y dormimos y estamos pensando en eso, eso ya gobernó el corazón, eso ya nos está cegando, eso ya nos cautivó. Entonces nosotros debemos entender, para poder despojarnos de eso que está cautivando nuestro corazón. El pecado nos esclaviza, nos mantiene bajo el yugo de Satanás, totalmente. Satanás tiene controlado nuestra vida cuando nosotros le damos lugar al pecado. Lo único que logró que Satanás entre en la vida del hombre en el Edén fue que en el momento el hombre le dio lugar a través de su desobediencia. Entonces nosotros debemos entender que si nosotros practicamos tales cosas, somos esclavos y nuestra mirada va a estar desenfocada de nuestro Señor y amo. Porque el Señor y el amo de la persona que peca y que practica el pecado no es Dios, es Satanás. ¿Amén? Es Satanás. La persona que practica el pecado, estando aún dentro de una iglesia, está esclavizada, está cautivada, está cauterizada, está ciega y está siendo esclava del pecado. Aleluya. Entonces nosotros debemos entender eso, porque el pecado no puede gobernar nuestro corazón, no puede gobernar nuestro corazón. Aleluya. Ahí es donde dice la palabra en el libro de Hebreos, que dice que el pecado nos termina asediando, o sea, nos termina acorralando. Cuando la Biblia utiliza este ejemplo sobre el pecado, habla cuando un ejército acorralaba a otro, o sea, ese ejército acorralado, asediado por otro ejército, no tenía salida, no tenía escapatoria. Y muchas veces el pecado nos mantiene de esa manera, asediados, acorralados, porque nosotros no tomamos la decisión de despojarnos. La Biblia dice, despójense de todo peso y pecado. O sea, habla de que el pecado no puede gobernar nuestro corazón. Porque si Cristo entró en nuestra vida, ya tenemos libertad de parte de Él. No podemos ser esclavos de lo que practicamos. Aleluya. Todo esto, lo que causa el pecado en el corazón de una persona, termina desenfocándolo de Cristo, termina haciéndolo perder su propósito. Y el fin es el fin de muerte. No hay otro fin. Nos desenfocamos de Cristo, perdemos nuestra visión y nuestra vida termina en la muerte. Eso le sucedió a Sansón, ¿conocen la historia? Amén, lee la Biblia, ¿no? Él terminó muerto. Un hombre con un propósito tremendo, con un destino de gloria, terminó siendo aplastado, seducido primeramente por una persona influenciada por Satanás, por una persona, por Dalila, y terminó muerto. Entonces nosotros debemos entender que el pecado nos acorrala de esta manera, la cual nos lleva a la muerte, nos hace perder el propósito de Dios. La Biblia dice, despójense de todo peso y pecado.
Es necesario despojarse para tener un corazón enfocado, enfocado en Cristo. Un corazón enfocado logra despojarse de estas cosas que terminan siendo un tropiezo en su vida y propósito con Cristo. Un corazón enfocado es un corazón que ya no tiene su mirada ni atrás, ni lejos de Dios. Su enfoque está puesto hacia adelante. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Aleluya. Palabras del apóstol Pablo, palabras tremendas. Y nosotros tenemos que entender la Biblia como palabras tremendas, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. No es que, bueno, no, ayer leí lo mismo y hoy me comparten lo mismo. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo y de esa manera tiene que entrar en nuestro corazón. Si la palabra de Dios no entra en nuestro corazón de esa manera, no vamos a ser transformados, no va a suceder nada. Entonces nosotros debemos entender lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 3:12 dice, palabras del apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El corazón del apóstol Pablo era un corazón que estaba enfocado, un corazón que no miraba más atrás, un corazón que no miraba lo que estaba perdiendo. Cuando mirás hacia atrás, te vas a convertir en una estatua de sal. Cuando mires hacia atrás, vas a empezar a mirar y tu mirada se va a desenfocar de Cristo. Nosotros debemos entender que un corazón enfocado es un corazón que ni piensa en volver atrás, ni piensa, ni mira atrás. Entonces nuestro corazón tiene que estar enfocado. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El apóstol Pablo tenía un corazón enfocado. Él miraba hacia adelante. No le importaba ni el padecimiento en Jerusalén, ni el padecimiento en otra ciudad. Él miraba siempre más adelante. Sabía que aun cuando la voluntad de Dios se cumpla, algo mejor del otro lado había. Algo mejor. Cuando llegaba a la orilla, había. No importa si estaba la tormenta, no importa si estaba el padecimiento. Algún día iba a llegar a la orilla. Algún día iba a llegar al otro lado. Porque ese era su corazón enfocado. No lo había alcanzado, no era perfecto. Pero quería entender por qué. ¿Por qué Dios lo había alcanzado en su vida? Y hay muchas personas que ni siquiera quieren saber por qué Dios alcanzó su vida. No les interesa. Y nosotros debemos tener nuestro corazón interesado, no solamente en lo que Dios quiere hacer, sino en lo que Dios va a hacer. En lo que Dios va a hacer. Tenemos que ser parte del propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. Un corazón enfocado está encendido por el Evangelio y por el propósito de Dios. Y escuche esto. Aun cuando le toque tomar decisiones que van en contra de su deseo personal. En contra de su deseo personal. Yo quiero que me acompañes a San Mateo 26:38. Y para mí, para Jorge, esta es la historia más apasionante, el momento más apasionante de la Biblia. Porque relata el momento donde Jesús tuvo que tomar una decisión. Pero nosotros tenemos que entender lo que sucedía en el corazón de Cristo al tomar la decisión de enfocarse en lo que Dios iba a hacer. Y nosotros podemos ver en San Mateo 26:38, cuando Jesús está en el momento del Getsemaní. La Biblia dice que Él derramaba gotas como si fuesen de sangre. Y dice la palabra de Dios, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo me pregunto cuántos estaríamos dispuestos a decir las mismas palabras. No sea como yo quiero. El corazón de Cristo estaba encendido
por lo que Dios quería hacer. No importaba su deseo personal. No importaba lo que él quería. No importaba cómo él quería que se hagan las cosas, sino como el Padre había determinado lo que iba a suceder en su vida. Dios tiene un destino para tu vida. Aleluya. Sos parte del propósito de Dios. Si esta noche decidís volcar tu voluntad delante de Dios, quebrantar tu corazón a que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida y en tu corazón. Aleluya. Aleluya. Un corazón enfocado siempre está mirando mucho más allá de la pérdida. Un corazón enfocado no mira lo que pierde en el momento, porque sabe que algo va a suceder, algo Dios va a hacer. Nosotros podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 12, quiero que me acompañes. Aleluya. Esto es tremendo lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 2, vamos a desglosar esta parte, la cual nos enseña que Jesús miraba mucho más allá de su pérdida. A él no le interesaba lo que perdía. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escucha, hermano. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una persona que tiene su mirada enfocada en Cristo es una persona que logra mirar mucho más allá de la pérdida. La Biblia dice que Jesús tenía puesto su gozo delante de él. Y por eso sufrió la cruz y por eso menospreció lo oprobio, el sufrimiento. Y la Biblia dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Miró mucho más allá. Miró mucho más allá. Él estaba dispuesto a perder. Él estaba dispuesto a perder lo que Dios quería que pierda. Y yo me hago esta pregunta, ¿cuántos estamos dispuestos a perder hoy? ¿Cuántos estamos dispuestos a perder? Porque muchos quizás están diciendo, che, estoy perdiendo ya media hora más. Voy a seguir un rato más, quédese tranquilo. Voy a seguir un rato más porque tenemos que entender esto es lo que Dios nos dice. A él no le importaba lo que perdía. Hoy nosotros no queremos perder nada. No queremos perder nuestra vida, no queremos perder nuestro tiempo, no queremos perder nada. Y la Biblia totalmente nos habla de pérdida. Si querés seguir a Jesús, la Biblia dice, tenés que negarte a vos mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, no hay otro evangelio. Si alguien te predica otro evangelio, la Biblia dice, llámalo maldito. Llámalo anatema. Ese es el evangelio de pérdida. Perdemos cosas que no queremos perder. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada enfocada en Cristo y entendemos quién es Cristo en nuestra vida, qué hizo Cristo por nosotros, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, ahí no importa. Uno decide por lo que ama a Cristo, no decide por lo que quiere. Y la Biblia dice que Jesús tenía puesto el gozo delante de él y por eso sufrió la cruz. Por eso sufrió la cruz. Aleluya. Jesús nunca miró su dolor, nunca miró su sufrimiento. Jesús nunca miró lo que él quería, ni lo que anhelaba. Él tenía puesta su mirada mucho más allá, mucho más allá. No tenía puesta su mirada en la cruz, no tenía puesta su mirada en la pérdida, no tenía puesta su mirada en el sufrimiento, no tenía puesta su mirada en lo que iba a padecer. Jesús no solamente tenía puesta su mirada mucho más allá, 3 días más, donde dice la palabra de Dios que el Padre lo resucitó en gloria y lo levantó con poder. Jesús tenía puesta su mirada ahí, porque sabía que ese momento, cuando el Padre lo resucite, algo se iba a romper en la humanidad. Y saben que nosotros no logramos entender eso, porque Jesús tenía puesta su mirada en ese lugar. Porque sabía que muchos de nosotros iban a llegar a la salvación eterna. Muchos de nosotros. Jesús tenía puesta su mirada hoy acá. Hoy acá. Porque la decisión de una persona marca. Y cuando la decisión de esa persona es guiada por Dios, algo empieza a suceder, pero beneficia a otros.
no beneficia a una sola persona. Y Jesús tenía puesta su mirada hoy. Porque si vos llegaste a este lugar es porque Dios tuvo misericordia de vos y porque murió en una cruz y porque sufrió y tomó una decisión de perder. Si vos estás acá en este lugar es porque Él tuvo que tomar una decisión, no porque te trajo un hermano, porque no tuviste otra cosa que hacer un domingo, sino porque Dios tuvo misericordia de tu vida. Y saben que cuando nosotros logramos entender eso, logramos entender, nuestra mirada vuelve a Cristo, nuestra mirada vuelve a la cruz. Nuestra mirada vuelve a mirarlo a Él, porque entendemos lo que Él hizo, entendemos la decisión que tomó de poner la mirada en el plan de Dios y en el propósito de Dios. Él no puso su mirada en lo que quería, Él puso su mirada en que en esta noche estés en este lugar, en que en esta noche estés en este lugar. Si estás en este lugar es porque Cristo murió en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Iglesia, tenemos que despertar y entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Tenemos que poner nuevamente nuestra mirada, porque entender esto en nuestro corazón genera el verdadero vínculo con Dios. El verdadero vínculo. Yo te quiero invitar nuevamente. Mirá la cruz. Mirá la cruz. Mirá lo que Jesús hizo. Ahí hubo libertad, ahí hubo salvación. Ahí hay vida eterna. Todo lo hizo Él. Pero su decisión no fue solamente que lo colgaron ahí. Él pasó toda su vida sabiendo dónde iba a llegar y sabiendo que en un momento determinado, aun cuando no quería, tenía que decidir hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, si hoy decimos que somos seguidores de Cristo, si hoy decimos que tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, la pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? El evangelio no se extiende muchas veces porque no hay personas que se determinen a dar su vida. A dar su vida. Muchos piensan que es perder el tiempo estar en este lugar. Para mí nunca fue perder un tiempo y yo creo que para muchos de nosotros nunca ha sido perder un tiempo. Es dar nuestra vida a Cristo porque Él se lo merece, solamente por lo que Él hizo por nosotros. Así que yo te quiero invitar en esta noche a que vos puedas reflexionar en tu corazón y entender dónde tenés que poner tu mirada, dónde tiene que estar mi mirada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Yo quiero que vos cierres tus ojos y que levantes tus manos y logres entender lo que Cristo hizo. Aleluya. Solamente pensá un momento. Solamente pensá un momento. El verdadero motor de un cristiano, de un hijo de Dios, es el amor que Dios tuvo por cada uno. El verdadero motivo de que estamos sirviéndole día y noche. El verdadero motivo